Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde, le conceda paz en este día. En el nombre de Jesús, quiero hablarle de unos cuantos versos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios habla de que Jesús estaba en la sinagoga, esto es la iglesia. Fíjese que donde quiera que Jesús estaba, lo primordial que él hacía siempre era pregonar la palabra de Dios, era hablar de nuestro Dios. Y dice la palabra que cuando está allí también va a leer la palabra y empieza a leerla, y la leyó en Isaías. Amados hermanos, allí empezó a predicarle a cada uno de los que estaban presentes. Fíjense que eso fue en el antiguo, allá en la historia, pero hoy nos queda a nosotros esto, nos queda su palabra, nos queda escrita su palabra. Esto es para que nosotros la meditemos, para que nosotros la tratemos de vivir y cumplir a cabalidad. Dice la palabra que cayó donde estaba escrito, o donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo tenía el Espíritu del Señor. O sea, por eso la palabra habla de que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en tres. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús vino a esta tierra, pero no vino solo, vino con el Padre, vino con el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Las buenas nuevas a los pobres que nosotros damos, que da cada quien que predica la palabra del Señor, son la palabra, son las buenas nuevas, porque la palabra te dice que tú no tienes derecho de cargar enfermedad, porque ya por ti la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. La persona que entiende esto y lo aplica en su vida no va a vivir enfermo, porque entiende que ya pagaron un precio por su enfermedad, por su salud. Ya su salud está comprada. O sea que nosotros no tenemos derecho a cargar enfermedad. No nos toca cargar enfermedad si nosotros servimos al Señor, porque muchas veces nosotros, si no servimos a Dios, se nos afrentan tantas cosas, y es que nosotros no entendemos que es en Cristo. Es en Cristo Jesús que todo esto se deshace. Es en Cristo Jesús que todo esto nos ayuda a Dios a que todo esto no nos afecte ni nos llegue a nosotros, porque ya hemos decidido servir a Cristo, ya hemos decidido andar con Cristo. Y dice la palabra del Señor que le daba las buenas nuevas. Hoy nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas. Nosotros tenemos que hablar de la palabra del Señor a todo ser humano. Las buenas nuevas son las promesas que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor tiene grandes cosas para aquellos que le aman a Dios. O sea que nosotros tenemos que predicar esto, predicar el año de la buena voluntad de Dios, la buenas nuevas, su palabra. Tenemos que predicarla, andar por el mundo hablando de Él, hablando del gran yo soy, aquel que nos dio vida, aquel que nos dio salvación, aquel que nos entregó a cada uno de nosotros salud, salvación, y abrió los cielos a favor nuestro, para que cada uno de nosotros entienda que no estamos solos tampoco en esta tierra. Estamos con Él, estamos con Cristo. Y dice la palabra del Señor que le dijo que Él lo había enviado a dar buenas nuevas, y también lo envió a sanar a los quebrantados de corazón. Hay personas que no es solamente enfermas que están, que no es una enfermedad física que tienen, sino en el corazón, en su pensamiento. A veces hay personas que tienen pensamiento que le causa estrés, que le causa enfermedad, que le causa tantas cosas. Pero ¿qué dice Dios? Que podemos descansar en Él, que todas nuestras cargas las vamos a llevar a Él. Estas son las buenas nuevas.
Estas son las buenas nuevas del Señor, que ya yo no cargo con mi problema, que yo no tengo necesidad de andar con un problema al hombro que me pese, que me cargue, que me moleste, sino que yo tengo que entregarlo en las manos correctas, en las manos de Jesucristo. Él es quien va a llevar nuestros problemas y nuestras cargas. Y dice la palabra del Señor que lo envió a sanar a esos quebrantados de corazón. Hoy tú y yo podemos, predicando su palabra, sanar esos corazones. Tú y yo podemos dar una palabra de salvación a esos corazones que están abatidos, que están turbados, que no tienen salida. Para ellos no hay salida, pero en Cristo Jesús sí la hay. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios no. Para Dios nada es imposible. Y dice la palabra del Señor, y a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a aquellos que están cautivos. La persona que no conoce de Dios está cautiva. La persona que no conoce de Dios está presa en su propio pensamiento, presa en su propia aflicción, porque no entiende que hay alguien que quiere llevar esto por él. Entonces lo cargan de tal manera, se cargan de tal manera que no le encuentran sentido a la vida, que no le encuentran gozo a la vida, no le encuentran la gracia que tiene la vida, porque están llevando una carga que no entienden que Dios ya la llevó por ello. Dice la palabra del Señor, a pregonar la libertad a los cautivos y vistas a los ciegos. No es solamente, yo entiendo que no es solamente los ciegos físicamente, sino hay personas ciegas porque todavía no conocen del Señor. Hay personas ciegas que van quizá donde un brujo para que el brujo le diga qué es lo que tiene que hacer, que van donde un santero para que el santero le diga cómo debe caminar, cómo debe hacer, qué baño debe darse. Cuando usted conoce a Cristo, ya usted no es ciego. Cuando usted conoce a Cristo, usted tiene vista, usted sabe que no es el brujo, usted sabe que no es nadie que le va a ayudar, que le va a permitir su salud, sino Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la vida, está todo, amados hermanos. Por eso a esas personas no le podemos echar culpa. Esas personas que buscan la solución donde un brujo, donde un adivino, no le podemos echar culpa, sino orar por ellos, porque están ciegos, porque no entienden que Cristo Jesús en su palabra nos habla a cada uno de nosotros. Nos da a entender el Espíritu Santo en su palabra qué es lo que debemos hacer. O sea, que estas personas están ciegas, pero ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Dejarlo que sigan así? No, sino predicar la palabra del Señor y darle a entender que el brujo miente, que el adivino miente, pero Dios es verdadero. Dios es el que abre la puerta y jamás la cierra. Dios es el único que aquello que nosotros creemos imposible, Él lo puede hacer posible. Cuando nosotros decidimos creerle a Él, únicamente a Él, no a hombre de esta tierra. Y dice la palabra del Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que se dejan oprimir por cualquier cosa. Hay gente que se dejan abatir por un pensamiento. Usted lo ve que caen hasta en depresión, pero esto es el que no tiene a Dios. Usted y yo ya que hemos conocido tenemos que entender y dar a otro la palabra para que no caigan en este pecado. No caigan en opresión, no caigan en pecado. Sabe que nosotros ya conocemos que la palabra del Señor nos liberta, que la palabra del Señor nos ayuda, que la palabra del Señor nos corrige. En la palabra del Señor nos dice cómo nosotros debemos responder, caminar y pensar. Y solamente nos falta a nosotros escudriñarla, leerla, entenderla, así como hacía Jesús. Jesús se levantaba a leer la palabra, pero no solo la leía y se quedaba ahí con su aprendizaje para él solo, no, sino que él compartía su aprendizaje, él hablaba la enseñanza a todo el mundo para que las personas vinieran a los pies del Señor, porque hay personas que no conocen de Dios y es porque todavía tienen ceguera espiritual, piensan que el mundo lo va a ayudar, que el síndico lo va a ayudar, que el gobierno lo va a ayudar, que una cuña que ellos tienen lo va a hacer avanzar, y no entienden que todo crecimiento, que todo avance sale de Dios, que todo ensanchamiento del hombre, que toda prosperidad viene del que todo lo sabe, del que todo lo puede, de nuestro y único Salvador, el Señor Jesucristo. De ahí es que sale todo, de ahí, esa es la fuente de energía, la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente de salud. ¿Quién es? Cristo Jesús. En Él solamente está la salvación. Y dice para finalizar, amados hermanos, a predicar el año agradable del Señor.
Nosotros somos los encargados de pregonar el año de buena voluntad de Dios, el año bueno. En este año, yo no logré quizá en aquel, pero hoy yo creo que en este año, con Dios delante, usted dirá, pero solamente le quedan 2 meses o 3 meses al año. Dios puede obrar. Dios puede bendecirte a través de tu fe, teniendo fe en Dios y declarando con tu boca la palabra. Dice la palabra del Señor que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes declarar vida, tú puedes declarar gozo, tú puedes declarar puertas abiertas. Ahora debe creerlo, no solo confesarlo, sino pensar y creer que así será. Esto es tener fe. Esto es creer en Dios, esto es esperar confiadamente y poner nuestra confianza en aquel que no nos va a dejar en vergüenza. Ese es el único que puede hacer a favor nuestro. O sea que vamos a confiar en Dios y vamos también nosotros a pregonar el año de la buena voluntad de Dios. Vamos a pregonar, vamos a hablar, mira, hay esperanza, hay fe. En Cristo Jesús todo es posible. Dice la palabra que Él hasta ahora no ha perdido ni una batalla y la tuya no será la excepción. No ha perdido una sola batalla. Te reitero, la tuya no será la excepción. Tu batalla Dios no la va a perder. Él no ha perdido ni una batalla. Ahora, nosotros tenemos que confesarlo, creerlo y declararlo. Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos diciendo yo creo, yo confío, yo declaro que voy a recibir de parte de Dios. Este año recibo esa buena voluntad de Dios. Este año recibo esa buena palabra. Este año recibo lo que le estoy pidiendo a Dios. Este año yo logro alcanzar con fe y amor en Cristo Jesús lo que le estoy pidiendo a mi Dios. Siempre y cuando lo que nosotros pidamos sea conforme a su perfecta voluntad, porque no podemos pedir cosas que nos hagan daño, cosas que hagan daño a otro. Tenemos que saber que tenemos que saber pedir cosas para bien, cosas para nosotros crecer espiritualmente, para ser bendecido y bendecir a otros. Así que en esta hora el Señor te guarde y el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús.